Darles hoy en Desayunos Informales, un día muy especial. Hoy comienza un nuevo año lectivo en primaria y en la educación media con este nuevo protocolo sanitario que permite la vuelta a la presencialidad plena luego de 2 años alterada por la pandemia. Sin embargo, persisten las preocupaciones de los sindicatos de la enseñanza. Por ejemplo, la Federación de Educación Secundaria, la FENAPES, reclama, entre otros asuntos, recortes en la masa salarial, denuncia estos recortes y también cuestiona lo que califica como menor cantidad de horas docentes, caída del salario real, reducción de cursos y cantidad de grupos y además clases superpobladas. Vamos a hablar de todos estos temas en los próximos minutos con el secretario general de la FENAPES, Emiliano Mandasen, que nos acompaña aquí en nuestro programa. Bienvenido, Mandasen, buen día. Bueno, buen día, gracias a usted por el espacio. Bienvenido. Bueno, bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Para comenzar, quiero preguntarle cómo están evaluando ustedes el contexto en el que se inicia un nuevo año lectivo con este nuevo protocolo, con la presencialidad plena y con lo que eso significa además no solo para los docentes, sino también obviamente y principalmente para los alumnos luego de 2 años muy alterada la presencialidad por la pandemia. Bueno, primero saludar a todas las familias, a todos los padres que se reintegran hoy a la enseñanza primaria y los primeros años en educación secundaria, educación técnico-profesional. Más allá de ese entusiasmo que involucra a todas las familias y a los jóvenes y niños de este país, comienza con una gran preocupación. Nosotros hemos denunciado el ajuste presupuestal que se está llevando adelante. Hemos trabajado en las últimas horas en un informe que estamos haciendo público en los próximos minutos sobre ese ajuste, producto de el trabajo con nuestros economistas y producto de la apertura de los créditos presupuestales y la información que nos brindó la propia ANEP. En ese marco hay una gran preocupación porque esto no altera solo la masa salarial, como informaba el presidente del CODICEN días atrás en este mismo programa, sino que también altera y modifica la planificación en torno a lo que podrían ser las proyecciones de expansión del sistema educativo y de la protección de las trayectorias educativas de los estudiantes. Nosotros vemos que hay una suerte de desmantelamiento de parte de ese funcionamiento de las trayectorias educativas. Entonces eso nos genera profunda preocupación. Estamos trabajando en el tema. Con respecto a la cantidad de grupos y horas docentes, tenemos al día de hoy una información parcial. En la tarde de hoy estaremos poniendo a punto con nuestra información cuál es la situación real en todo el país, porque además hemos tenido dificultades para acceder a la información por parte de la Dirección General de Secundaria. En la última bipartita CESEU-CODICEN nosotros planteamos acceder a esa información, no lo pudimos hacer aún, no nos llegó, pero bueno, con nuestras 60 filiales y nuestros compañeros en todo el país estamos haciendo un relevamiento bastante exhaustivo. Al día de hoy calculamos que hay unas 10.000 horas docentes sin otorgar y a esto le sumaríamos unas 7.000 horas de apoyaturas o tutorías, que fue un reclamo histórico de la Federación y que se venía trabajando, que era un diagnóstico de aquellas asignaturas donde se generaba mayor debilidad y esas horas se otorgaban a los docentes en diciembre para que sirvieran de apoyaturas específicas durante el año, pero también como preparación de exámenes. Entonces eso nos genera mucha preocupación y bueno, pues podemos entrar a profundizar en cada uno de los elementos, pero hay un ajuste que es preocupante y no es solo en la masa salarial. Sí, ahora vamos a ir a eso de las horas docentes, que es un tema de todos los años, por cierto, ¿no? Sí, sí. Pero que ahora ustedes también lo están cuestionando. En este informe que usted señala que van a presentar, que van a hacer público, entre otros aspectos, ustedes mencionan, en base a esto, el presupuesto que señala una pérdida desde el año 2020 en términos reales para la ANEP de $80 millones. Correcto. Tenemos, ¿En qué se basan para dar ese número está basado en las propias aperturas de los créditos presupuestales que nos brindó la ANEP y estamos hablando de un acumulado del 20 al 22, con 71 millones de ajuste presupuestal en el año 2021 y 9 millones adicionales en el 2022. Esto hace a la globalidad del sistema ANEP, ¿tá? Después hay especificidades por subsistema. Podríamos decir que la carencia de inversiones, a no ser en primera infancia, en todas las demás gráficas cae, más allá del componente masa salarial, que es un componente importantísimo en lo que refiere al presupuesto de la ANEP, está claro. Ahora, nosotros tuvimos acceso al borrador del documento, por eso está la pregunta de Nacho. Sí. Yo veía que en este tema de ustedes lo que hacen, toman los presupuestos de 2019, 2020, 2021, 2022, en valores de dólares y ahí sacan la conclusión de que ha caído... Lo tomamos, como para tomar una medida uniforme, tomamos
promedio de dólares al 2021. Al 2021. 2021 y ahí hacemos 2020, 2021 y 2022. O sea, toman la partida en pesos del presupuesto 2020 y las condiciones de cuenta de 2021 y eso lo convierten a dólares en promedio 2021. 2021. Estamos hablando de que serían 1.922 millones de dólares 2020, 1.851 millones de dólares 2021 y 1.842 millones de dólares al año 2022 en proyección, siempre aclarando a la audiencia que estos son números que otorga la propia NEP, que hay que saludar, o sea, al contrario de lo que está pasando en la Dirección General de Secundaria, que es muy difícil acceder a la información, en cuanto pedimos que se abriera la Comisión de Seguimiento Presupuestal en el CODICEN, esto se dio. Y se nos entregaron los números y a partir de esos números comenzamos a trabajar. Y ustedes dicen que eso se concentra, perdón, en la masa salarial. No solo. Hay un decrecimiento, principalmente esto se ve en media, de un menos 22%, de lo que serían las inversiones y la expansión. O sea, no tenemos solo pérdida de masa salarial, como dijo el presidente del CODICEN, también hay un problema en la expansión. ¿Esto en qué resulta? Por ejemplo, yo hablaba de las 7.000 horas de tutorías o apoyos pedagógicos, como se le quiere llamar ahora. Esto genera una dificultad. Estas horas tendrían que estar otorgadas al mes de diciembre. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la lógica sería que esas horas sirvieran de apoyo a los estudiantes en este periodo de exámenes de febrero, el periodo excepcional de marzo y el periodo excepcional de abril. Esto ayudaría a aquellos estudiantes que quedaron con mayor carga de asignaturas producto de problemas con la pandemia. Esto se ve principalmente en las zonas periféricas, en los sectores más pobres, donde las familias no pudieron hacer un acompañamiento, no pudieron acceder a que el estudiante concurra sistemáticamente en el medio de la presencialidad. Sí. Entonces, con esto hay un ahorro presupuestal, porque estas horas se van a otorgar en marzo bajo un régimen, además, que termina consagrando, bueno, algunos de los artículos del alumno. O sea, estas horas no se van a otorgar teniendo una lectura global del sistema y qué asignaturas necesitamos brindar mayor apoyo pedagógico. Estas horas se van a otorgar mediante proyectos a los directores, ¿tá? Sin esa lectura. Bueno, nosotros quisiéramos saber qué tipo de proyectos, dónde se va a hacer énfasis, en qué tipo de asignaturas. Además, con un problema grave, está violentando lo que es el escalafón docente, las inspecciones de asignatura, las lecturas que se deben hacer con respecto al estatuto. O sea, una serie de complejidades que terminan generando gran preocupación. Ya venimos a estos temas, vuelvo para atrás un poquito a la comparación entre los presupuestos. Ayer cuando yo leía el documento consulté con un par de economistas conocidos de prestigio a ver si esa era la metodología correcta de comparar presupuestos. Y me decían que lo correcto no es llevarlos a dólares, sino hacerlos en pesos constantes. Porque, por ejemplo, la inflación en pesos en el año 2019 fue 9%. En cambio, la depreciación del dólar fue 20%, lo cual hace una gran disparidad. Es decir, al comparar en dólares, evidentemente hay una diferencia mayor que si se hace a pesos constantes porque la inflación fue mucho menor. Es decir, y más en un organismo como la ANEP que tiene los gastos no en dólares, sino en pesos, que la mayoría son salarios, digamos. Es decir, que se deprecien dólares no quiere decir que baje el valor real en pesos. Bueno, lo primero, sobre la metodología se puede discutir, está claro, es como lo planteas tú. Ahora, lo que no se puede discutir es que los números del ajuste están arriba de la mesa, los porcentajes de pérdida salarial que nosotros calculamos en un 8% implican al día de hoy que un docente deje de cobrar prácticamente durante 20 días de un mes, y que no es solo masa salarial lo que se pierde. Lo que se está perdiendo acá también es el acompañamiento a las trayectorias educativas. Si nosotros seguimos analizando el documento, más adelante vamos a ver que, por ejemplo, en inversiones hay un menos 22,1% con respecto a la variante 2021-2022. Esto con números de la propia NEP. Estos no son números del sindicato, son números entregados por la propia NEP. O sea, lo que tenemos que discutir, más allá de la metodología de análisis del presupuesto, es que realmente hay una caída de las inversiones y esto impacta directamente en el acompañamiento de las trayectorias educativas más vulnerables y también impacta sobre la cantidad de horas docentes. Esto está repercutiendo, más allá de que el presidente del CODICEN no lo quiera admitir, en la cantidad de estudiantes por grupo. Hemos tenido cantidad de denuncias de
de grupos sobrepoblados, con una preocupación adicional. El otro día en una entrevista el ministro de Educación y Cultura planteaba que en la literatura internacional está aceptado 35, 40 estudiantes por grupo. Eso no existe. Los propios informes de la OCDE, que nosotros rechazamos, implican que en los países con mayor desarrollo o mejores resultados educativos, lo pongo entre comillas, porque nosotros hablamos de proceso de aprendizaje, no de resultados, la cantidad de estudiantes por grupo incide claramente en ese proceso de acompañamiento. Entonces, creo que se está intentando justificar, ¿tá?, todo el tema del ajuste con algunas salidas poco felices. ¿Qué porcentaje de grupos están superpoblados hoy? No tenemos la lectura exacta. Nosotros vamos a hacer una puesta a punto ahora a las 4 o 5 de la tarde porque te decía, tenemos gran dificultad para acceder a la información desde la Dirección General de Educación Secundaria. Nosotros en la última bipartita CESEU-CODICEN pedimos esa información no hemos accedido aún. Sí podemos hablar entre las horas de apoyo pedagógico y las horas no otorgadas al día de hoy de unas 17.000 horas, con un agravante. El tema del proceso de elección de horas virtual que se dice que ha generado un gran avance, ha estado plagado de irregularidades y hay una cantidad de elecciones que han vuelto hacia atrás por esas propias irregularidades. No quiero dejar pasar el punto de Leo vinculado a lo metodológico porque eso toca todos los porcentajes que estamos manejando, ¿no? No quiere decir que el sentido, de repente sí hay un presupuesto menor, pero cambia totalmente o puede cambiar la magnitud de cómo varían los números que están planteando, porque con un criterio muy parecido al que aparece en el documento, uno puede decir que un profesor, por cómo se ha comportado el dólar a lo largo de este año, está ganando casi $50 más ahora que en enero, y nadie va a decir que en realidad el salario de los docentes está subiendo en estos meses, ¿no? O sea, digo, a la hora de manejar los números esa salvedad hay que dejarla bien arriba de la mesa. Volviendo al tema de... a ver, más allá de la salvedad metodológica, porque voy a volver a hacer una lectura, salvedades metodológicas con respecto a lectura de números podemos hacer unas cuantas. Yo me puedo sentar acá a cuestionar todas las salvedades metodológicas que hay que hacerle a la presentación de la ministra de Economía y Finanzas hace pocos días con respecto a la metodología, principalmente con respecto a los números de la pobreza infantil. Sí, se agradece la observación, trataremos de hacerlo por ambas metodologías, eso no hay ningún problema. Nos pareció que para la comprensión rápida del televidente, los montos en dólares esclarecerían más. De ninguna manera significa falsear los números o tratar de tergiversar la realidad. Ahora, lo que está claro acá es que hay un ajuste. Lo que está claro acá es que el ajuste no impacta solo en la masa salarial y lo que está claro es que, por números de la propia ANEP, el Instituto Nacional de Estadística, las inversiones disminuyeron un menos 22%. Bueno, claro, esa es parte en la metodología que nosotros trazamos para hacer la lectura del presupuesto. En el tema de la... Hagamos esa salvedad. Entonces. Lo que pasa, Eva, que al haber evolucionado muy distinto la inflación, el valor del dólar, hace que eso cambie. Es así, digamos. No, eso no se discute. Nosotros tomamos esta metodología, podemos tomar la otra también y hacer el mismo informe. El ajuste va a ser el mismo, precisará un poco más los números. En el tema de los grupos, volviendo al tema de los grupos superpoblados que mencionaba y del tema de la adjudicación de las horas docentes, Robert Silva dijo justamente acá que se adjudican o los grupos se arman en función de las necesidades y que claramente hay menos grupos porque hay menos alumnos anotados y eso también obviamente influye en el tema de cómo se forman los grupos, cómo se adjudican las horas y demás. ¿Ustedes no coinciden con este planteo? ¿No ven que haya una diferencia en ese sentido? Yo creo que no se puede trabajar a demanda en educación. Nosotros tenemos un análisis que está haciendo nuestra Secretaría de Asuntos Laborales, que es que en el año 2020, cuando fue el último año que se negoció la construcción de grupos, porque también se armó un imaginario de que se armaban grupos por un capricho de los sindicatos. No es así. Sindicato puede compartirse o no, trabaja en forma seria, no improvisa y trata de ir a los hechos. En el 2020, nosotros tenemos que terminar de hacer el análisis, cuando se crearon la mayor cantidad de grupos en los últimos años y cuando logramos disminuir la cantidad de estudiantes por grupo, fue cuando hubo mejores resultados en promoción en ciclo básico. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema es que yo no puedo trabajar bajo demanda. Hay un elemento que se llama prospección educativa.
Con respecto a la natalidad, también tenemos que analizar en qué sectores se está impactando el descenso de la natalidad en este momento. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso en Pan de Azúcar que tenemos un bachillerato con más de 50 estudiantes. ¿Por qué? Porque el impacto en el sistema educativo del decrecimiento de la natalidad no está impactando en todos los grados. Lo que sí se me puede decir es que en primero, que es un tema que estamos verificando, producto de ese decrecimiento de la natalidad, sí se encuentra menor cantidad de estudiantes por grupo, pero en cuarto año, tercer año, quinto y sexto no, porque fíjate que vos no podés abrir grupos a demanda, vos tenés que lograr proyectar de acuerdo a la corte que te viene de primaria y a los índices de promoción de los diferentes grados dentro de la media, lograr proyectar esa cantidad de grupos, porque evidentemente esto está impactando en los sectores más vulnerables, porque no es lo mismo, repito, el acompañamiento que se puede hacer a un estudiante con 20, 25 estudiantes en un aula que con 30, 35. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo, yo hace más de 10 años que trabajo en la UTU de Piedras Blancas. Yo tengo un promedio de estudiantes de 25 estudiantes. A mí el año pasado, con todas las dificultades de la pandemia, me subió a 35 estudiantes. Esto impactó directamente no solo en mis condiciones de trabajo, sino en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, porque ingreso a clase, pasado de lista, presentación de tema, reparto de material pedagógico, trabajo, intervención en el pizarrón y después intervención individual, no la podés hacer prácticamente. O sea, es una cuestión prácticamente de un análisis muy sencillo que te implica, se ven perjudicadas las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y además el acceso al puesto de trabajo de miles de docentes que han quedado sin horas. Bien, se entiende. Y respecto del tema del salario, que es otro de los cuestionamientos y lo que hablábamos recién, ¿no? El recorte que ustedes mencionan que mucho de él se focaliza en el tema de la masa salarial. Ustedes allí, ¿qué es lo que concretamente están, aparte obviamente de la pérdida salarial que se sabe que se tuvo a nivel generalizado en el país por la pandemia, ¿cómo manejarían la situación de manera diferente para que no sea tan grave el efecto, digamos? Nosotros tenemos un planteo histórico que es la unidad docente, o sea, 20 horas, y creo que tendríamos que transitar hacia horas de departamento, que fueran las 20 horas de aula, más horas de departamento que implicaran la permanencia del docente en el centro educativo, ya sea trabajando en forma interdisciplinaria para la elaboración de propuestas pedagógicas, ya sea en el acompañamiento de estudiantes. En el Uruguay había una práctica que era muy buena, que era los docentes después que pasaban determinado grado iban disminuyendo su carga horaria de 20 hasta 12. Y esas 8 no había pérdida salarial, pero los docentes más experientes se dedicaban a la formación en el propio centro educativo, a la continuidad de la formación de los docentes que egresaban. O sea, nosotros lo que salimos a reivindicar es la unidad docente. Si ustedes se fijan, los modelos educativos que tanto se hablan tienen una carga menor de horas y siempre horas vinculadas a la permanencia en el centro. Otro dato importante. Perdón, ¿y eso cuándo cambió? O sea, ¿hasta cuándo se hizo y cuándo se dejó Eso de hacer? cambió hace muchos años ya. Eso fue una práctica de mucho tiempo atrás, donde los docentes tenían prácticamente equiparado el sueldo con un legislador. O sea, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero más allá de eso, nosotros creemos que tiene que ir, que hay como una lectura que siempre cae en lo más fácil, que es etiquetar a los docentes. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la permanencia en los centros educativos. En las primeras 20 horas, o sea, en la primera unidad docente, los docentes suelen mantener en un 80% su lugar de trabajo, independiente de que sea en la zona periférica o en la zona céntrica de las ciudades. ¿Ah? El problema se da en las siguientes horas, donde el docente tiene que salpicar sus horas por diferentes lugares para lograr completar un salario que le permita mantener a su familia. Entonces, la problemática es esa, porque además la formación permanente requiere también que un docente pueda trabajar 20 horas, tener 10 de departamento y después dedicarle a la formación, la preparación, la profundización y la problematización de sus propias prácticas como docente. Usted también dijo recientemente que en la diaria que la virtualidad, lejos de ser una solución, fue una forma de camuflar errores o problemas de la administración. ¿Por qué? Porque creo que la virtualidad nos sacó rápidamente de una gran dificultad, pero no puede servir para camuflar las debilidades que tenemos como sistema.
que tenemos, ¿eh? No me coloco afuera de esas debilidades de ninguna manera. Bueno, pero ahora se deja la virtualidad, ¿no? No, sí, pero bueno, estamos pasando a una lectura de algunos modelos híbridos, que no los tenemos claro aún, que nos parece que no serían lo ideal para la formación integral. Que la herramienta tecnológica y la informática pueda servir para el complemento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, estamos de acuerdo. Ahora, que sea el elemento estructurante de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, nos parece un error. Esa es la salvedad que hacemos con respecto a ese tema. ¿Y qué errores se camuflan, digamos, con la virtualidad? Y los errores, por ejemplo, de la cantidad de estudiantes que pudieron llevar adelante un proceso de aprendizaje. O sea, nosotros tuvimos muchas dificultades. Hay estudiantes que realmente en este momento se perdieron. Por ejemplo, casos puntuales yo no puedo brindar un número estadístico, pero casos puntuales que se masifican. Estudiantes que se te podían conectar una vez por mes porque los padres, por ejemplo, usaban los celulares con datos, porque no tienen contrato, y la mayoría de esos padres salían a trabajar y los chiquilines se podían realmente solo en la noche conectar o una vez a la semana o repartir una tarjeta de chip entre varios hermanos. Entonces, eso veía comprometido el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Una cantidad de estudiantes que tuvieron que salir a ayudar a sus familias en el tema del quehacer diario para poder alimentarse. Bueno, esos estudiantes que salieron. Hay una cantidad de desigualdades de base material que impactan directamente en la educación. Y la educación es una herramienta clave en todo eso, sin duda, pero no puede mitigar por sí y ante sí todas esas desigualdades de base material. Ahora, mirándolo en un plano más largo, pongamos por ejemplo el año 85, cuando volvimos a la democracia como base, la gente viene oyendo estas discusiones gobierno a gobierno, ni siquiera con los gobiernos del Frente Amplio no las hubo, y las hubo fuertes y en un sentido parecido al que estamos teniendo ahora con este gobierno. Y en el trayecto, otros países de América del Sur, ¿no? Más pobres algunos, con peor punto de partida que nosotros, con gobiernos algunos de izquierda, otros de derecha, otros neoliberales, otros que fueron al socialismo. Todos nos han pasado. Somos el país que tiene menos egresados de secundaria. Empezamos arriba, nos pasaron todos. Los que estaban más pobres, los que eran más ricos, los que tenían gobierno de izquierda, los que tenían gobierno de derecha. Vamos últimos ahora. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de por qué pasa eso? ¿Y cuál es la autocrítica que hacen los docentes de eso? Bien, primero, nosotros hemos analizado el tema en profundidad y creo que más allá de los números hay que ver qué procesos de aprendizaje se desarrollaron en América Latina, en el mundo en esos momentos y en base a qué. Yo creo que la discusión también va por esta discusión que está como bastante franqueada por la falta de profundidad, que es el tema de la mercantilización y la privatización de la educación. Yo creo que hay países de América Latina, por ejemplo el caso Perú, que su mejora se ha dado en base a la pauperización de los procesos de aprendizaje. Porque la lógica de la expansión de la escuela en Perú fue las escuelas garage, que lo que se hacía prácticamente era un proceso de formación muy endeble que no le permitía después a los estudiantes profundizar en su proceso de acceso al conocimiento democrático, y lo que hacía era rápidamente insertarlos en el mercado laboral. Creo que el otro día Robert Silva decía el tema del vínculo de la educación y el trabajo. El problema es que el vínculo de la educación con el trabajo está bien. Lo que pasa es que lo que se está potenciando en algunos países bajo una lógica resultadista es la vinculación de la educación con el mercado laboral y con las demandas inmediatas del mercado laboral, que es otra discusión. Nosotros creemos que tiene que haber una democratización del acceso al conocimiento. ¿Está mal por sí mismo? No, yo no creo que esté mal por sí mismo. Creo que es una lógica que nosotros no compartimos. Nosotros creemos que la vinculación de la formación integral de un estudiante vinculada al mundo del trabajo, pero más allá de la elección profesional que haga, el acceso democrático al conocimiento universal no puede estar en cuestión. Yo me animo a decir que algunos programas de estos que se saludan en América Latina como promotores de igualdad, lo que hacen en sí es transitar hacia la desigualdad, porque el acceso no es democrático al conocimiento. Con respecto a la autocrítica que tú planteabas, creo que una precisión, ¿no? Igual termina más gente secundaria que acá, porque digamos, más allá de la crítica que le hagamos al programa, que no lo conozco, de peruano de primaria y secundaria. Pongo como un ejemplo, puedo poner unos cuantos más, claro, pero donde inclusive se le paga a los docentes por resultados. Lo que es seguro es que en Uruguay el 60% que no termina secundaria no va a tener ningún futuro esplendoroso ni en el nivel ni académico, ni tampoco laboral. Digo, va a haber su vida muy limitada en muchos sentidos, digamos.
nosotros, primero, yo comparto contigo el análisis. El problema es cómo discutimos el sistema educativo no aislado de las condiciones materiales que trascienden sobre esos estudiantes. Porque muchas veces lo discutimos aislado. O sea, la educación no es mágica. La educación no va a resolver de plano la desigualdad de base material, de acceso a vivienda, de acceso a cultura, de acceso a salud que tienen los estudiantes. Lo Pero la segundo, autocrítica, sí. autocrítica. Sí. Nosotros creo que tenemos una gran debilidad como sindicato, puedo hablar, que es la elaboración de un programa contundente y alternativo a presentar a la sociedad y a presentar a los profesores en general. En este marco nosotros hemos hecho muchos análisis que están publicados donde analizamos la realidad. Nosotros estamos convocando este año, tuvimos congreso ordinario en diciembre, y este año estamos convocando un congreso extraordinario de la FENAPES como único eje de políticas educativas y proyectos educativos. Vamos a tratar de ahí plasmar un proyecto que pueda realmente ser debatido con la sociedad en su conjunto, con los demás sindicatos de la enseñanza y con todos los actores sociales. Pero a esto agrego que me parece que en esta discusión que planteaba Robert Silva el otro día de la reforma inconsulta, una de las cosas que hemos dicho, más allá de la posible convocatoria que deja colocada la LUC al Congreso de Educación, creo que sería muy sano que el gobierno tome la iniciativa desde ya y a fin de año convocar el Congreso de la Educación, para que como sociedad tengamos un debate a fondo sobre este tema, en lo cual la parte de autocrítica es no haber plasmado ese proyecto, que no es un proyecto nuestro, es un proyecto para después trabajar con el resto de la sociedad. Creo que los sindicatos, al contrario de lo que dice Paula Silveira, que dice que lo único que tenemos que dedicarnos es a pelear por salario, los sindicatos de la educación han pasado por un proceso de aprendizaje donde han tenido que profundizar sus aspectos de análisis, sus aspectos de elaboración con respecto a determinados conceptos, y tienen y deben comprometerse con la elaboración y las propuestas de política educativa y las propuestas pedagógicas. O sea, ustedes reconocen que a lo largo de todos estos años de discusión no han logrado plasmar un proyecto educativo de manera... Hemos plasmado propuestas, por ejemplo, las famosas tutorías, es un reclamo histórico del sindicato que lo trabajamos con administraciones interiores. No es que no tengamos propuestas pedagógicas y no las planteemos en los ámbitos que corresponden. Creo que nos falta entregarle a la sociedad un trabajo como hemos entregado, 2 trabajos sobre privatización y mercantilización, un último trabajo que es una mirada crítica del Plan de Desarrollo Educativo de la NEP 2024. Vienen por los propios títulos, por el lado más de la crítica de lo que se está haciendo que de la propuesta concreta del modelo que ustedes Bueno, esa es parte de la autocrítica que pedía Leonardo. O sea, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en acuerdo con universidades extranjeras y además con Ludelar. Estos trabajos no han sido solo de compañeros de FENAPES, si bien han estado involucrados, también es de Ludelar. Porque ahí, perdón que te interrumpa, entra algo, yo no me voy a hacer eco de las palabras del ministro, pero sí es cierto, parte de lo que apunta y es, ni que hablar que los docentes tienen un rol importantísimo en jugar en cualquier proceso de transformación educativa. Creo que eso no debería estar en discusión. De hecho, no lo reconocen las propias autoridades del CODICEN, que dicen que, por ejemplo, están citando a las ATD para este proceso. Lo que tampoco debería estar en discusión es que los docentes sindicalizados son un actor que tiene intereses legítimos, pero corporativos respecto a cómo se insertan ellos en el proceso educativo. No es por la educación en sí, es por cómo ellos se insertan en ese proceso. Yo creo que a la Federación Nacional de Profesores se la puede muchas veces discutir por sus medidas tácticas. Ahora, no se la puede acusar de corporativismo. Nosotros hemos realizado una cantidad de medidas que no implican la lucha por el salario. Pero no digo corporativo en términos peyorativos, digo que tienen sus intereses legítimos vinculados a defender intereses concretos. Sí, claro, lógicamente las condiciones de trabajo hacen a los intereses, el acceso a la salud laboral, pero también debemos involucrarnos en nuestras construcciones. A mí lo que me llama la atención, no lo digo por el panel, es cómo el corporativismo sindical siempre se profundiza y se le llama la atención. Ahora, el corporativismo empresarial feroz de intentar hacerse de determinadas herramientas del presupuesto educativo, yo jamás veo problematizarlo. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, si nosotros vamos a la regla fiscal habilita que el ajuste, por ejemplo, se haya dado, según esa regla fiscal, en educación, pero no habilita a ajustar las exoneraciones fiscales que se le dan a las empresas privadas por la inversión en educación. Entonces, al sistema público sí se le ajusta y al sistema privado no. Yo creo que hay que profundizar los debates, bienvenida la crítica y la autocrítica, pero a partir de análisis mucho más profundos. ¿Cuánto influye la campaña por el referéndum ahora en todo esto que ustedes están planteando? Nosotros tenemos una posición muy clara
con respecto a la crítica hacia la ley de urgente consideración, con respecto a nuestra posición, con respecto a ella fundada en elementos de análisis, no en que a Emiliano Mandasen se le ocurrió que estábamos en contra. Nosotros venimos problematizando la LUC desde que salió el primer borrador, ¿no? Y tenemos una posición muy crítica con respecto a ella y estamos dispuestos a debatir todos los conceptos que están involucrando el capítulo de educación. Lógicamente, hacemos énfasis ahí porque también creemos que hay diferentes especialidades que requieren un estudio muy profundo, pero nuestra posición está muy clara. Pero ¿ustedes coinciden, por ejemplo, con ese primer planteo que fue tan cuestionado en ese spot de campaña de la Comisión Pro Referéndum que hablaba de privatizar la educación, que la LUC privatiza la educación, y que después se matizó esa afirmación? De hecho, hubo dirigentes que dijeron que era equivocada, dirigentes del Frente Amplio, me refiero, sí, no sindicales. Mira, nosotros venimos en un proceso de análisis de ese concepto de muchos años. El primer documento que yo invitaría a todos a leer es un informe de la OCDE del año 2016, donde ahí, si ustedes se fijan, la LUC y lo que ese informe de la OCDE dice con respecto a la gobernanza de la educación son tal cual. O sea, la OCDE ya estaba dando la receta de lo que iba a ocurrir en la ley de urgente consideración. Acá está ¿cuáles son los problemas que señalan? Porque que eso después haya ocurrido no necesariamente hay otro documento, y nosotros posteriormente de eso, en el 2017, lanzamos el primer libro sobre privatización y mercantilización. Después hay otro documento del Banco Mundial que se llama Aprender, donde plantea que el mayor problema de los sistemas educativos son los propios docentes y que lo que hay que generarles es que compitan y que tengan inestabilidad laboral. Parte de lo que se está generando ahora. También tenemos un libro que hizo un análisis pormenorizado, no solo pero ¿por qué que tengan inestabilidad laboral? Porque lo que de hecho la visión, y lo están tratando de aplicar a través de los centros María Espínola, y ya lo había intentado aplicar el gobierno anterior y ustedes se habían opuesto, era una elección de horas por mayor cantidad de años. Eso es parte de la discusión. El problema, pero nosotros nunca nos opusimos a la elección de horas por más de un año. Es una información equivocada. Sí, nosotros la forma en que se estaba implementando. Nosotros lo que planteamos claramente es que ese proceso de elección de horas por más de un año debería implicar una lectura clara de lo que es la unidad docente, 20 horas, y las horas de departamento o las horas para corrección, elaboración de propuestas pedagógicas, apoyo a estudiantes. No es que no negamos, lo que pasa es que lo que trasciende es nos negamos. No, nosotros establecimos... Lo que digo es que la filosofía no es generarle inestabilidad laboral al docente. Yo te puedo decir que si vos me decís que para acceder a las horas de tutorías a 7.000, yo le tengo que presentar un proyecto al director y romper el escalafón docente, romper el escalafón de asignatura para presentarme a un director, como dice el artículo 193 de la LUC, que el acceso al puesto de trabajo lo va a determinar el director según la fidelidad al proyecto de centro. Lo que pasa es que ahí hay otra discusión que tiene que ver con la autonomía de los centros, que también ha sido discutida. No, pero la autonomía de los centros está mal planteada. Una cosa es que yo le brinde autonomía a los centros para gestar un proceso de ejecución de determinado presupuesto para mejorar las condiciones de aprendizaje de trabajo. Otra cosa es que yo plantee la autonomía de los centros en función de una centralización del poder, que es lo que está haciendo el CODICEN, y lo que está haciendo no es dándole mayor autonomía a los centros, es otorgándole mayor poder de decisión y de contralor, ¿tá?, fuera de la normativa del estatuto docente a los directores. Es eso lo que está haciendo. O sea, bajo el rótulo de autonomía de los centros yo puedo meter una cantidad de cosas. Podríamos hablar 50.000 horas de todo, porque hay un montón de cosas chiquitas que bueno, pero tenemos que ir cerrando. ¿Qué va a hacer mañana FENAPES durante el paro? Bueno, nosotros llevamos una posición a la mesa representativa, que era reconsideración de la posición del PIT-CNT. Luego también votamos a favor del paro solo de mujeres, y en virtud de que la mesa representativa resolvió ratificar el paro, nosotros vamos a hacer un paro general en virtud de que se transitaron todas las instancias democráticas, nosotros transitamos las nuestras, fuimos a la mesa representativa salvó eso. Lo que estamos predominando es, bueno, tratar de, lógicamente, que la línea protagónica sea de las compañeras, que son la mayoría del gremio docente, y lógicamente el eje central sean las reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. O sea, no van a ser manifestaciones por el sí, en este caso. Nosotros estamos involucrados en la campaña del sí, las compañeras que quieran irán manifestándose por el sí. No, digo como sindicato, ¿no? Como sindicato nosotros estamos llevando adelante las medidas que resolvió la mesa representativa.
No es el eje central del día de mañana, pero dentro de toda la consigna o dentro de toda la plataforma también está el sí, porque las propias compañeras también reivindican el sí, porque vulnera en muchos aspectos a las mujeres más jóvenes y mujeres pobres. Pero lógicamente la centralidad está ahí. Metodológicamente, vuelvo a decir, lo que resolvimos como FENAPE fue pedir la reconsideración, ir por el voto a la mesa representativa de que pararan solo las mujeres, quedamos en minoría. Nosotros somos muy democráticos, respetamos la resolución de la mesa representativa y vamos a ir con ese eje. En la interna de FENAPE... Segundo día de clase, ya paro. Segundo día de clase va a haber paro, sí. ¿No han abusado del paro, no le parece, Mendacen? Yo creo que la medida táctica siempre está en discusión. Yo pediría el mismo énfasis que tú haces con respecto a algo que es legítimo, que se haga para hablar de los atropellos estructurales que se está cometiendo en el sistema educativo en este momento. Aprovecho. En este momento está ocurriendo algo que realmente es inédito, creo, en la historia de lo que es la libertad sindical en los últimos tiempos. Más allá de todas las situaciones de San José, tenemos un compañero de ATES, dirigente sindical, que ha sido separado de su cargo con retención de haberes por haber declarado en un canal que se estaban incumpliendo protocolos sanitarios en algunos liceos. Este compañero había dejado asentado en la Comisión de Salud Laboral que se estaban incumpliendo, lo dejó en un acta y se lo sumaré por dar una opinión. Entonces, me gustaría que, más allá de las discusiones tácticas sobre los paros, que las podemos dar, también se ponga el mismo énfasis en los problemas estructurales del sistema educativo. ¿Y hay una denuncia sobre eso? Nosotros hemos hecho la denuncia, nos estamos moviendo con abogados. Lo que tenemos entendido es que nuestro representante en el CODICEN, Julián Mazzoni, le ha planteado esta situación a Robert Silva y Robert Silva se ha llamado a sorpresa porque no tenía ni noticias de esta situación de tal gravedad. Bien, tenemos que cerrar, veremos qué pasa con eso, obviamente estaremos atentos. Mendacen, gracias por acompañarnos. Un placer. No, gracias a ustedes por el espacio como siempre. Buena jornada. Amigos, hacemos la primera pausa en Desayunos Informales, enseguida venimos, hay mucho más para compartir en vivo aquí en la tele.